Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestra Claudia, adelante. Sí, en mi caso, durante la clase pasada hice uno sobre aplicaciones de las integrales para temas selectos 3 y ya el trabajo me gustó cómo quedó, pero ya en el que hice después para la tarea fue aplicaciones de la derivada. Y yo sí le puse en pensamiento o razonamiento más que nada, y ese sí tiene un límite de token. Uh-huh. Estuve como 4 días, porque cada vez que le pedía algo más, me eliminaba todo el objeto anterior y sinceramente fue frustrante y al final el que quedó fue de los primeros, no de los Sí, últimos. sí, Y sí, cuando se acaba el token de razonamiento, uh-huh. ya me lo da el fácil y me marca más Sí, errores. sí, lo que Entonces, pasa es que en esa parte de razonamiento profundo o el deep thinking, que es digamos, la fase que tiene, va a consumir más rápido el número de tokens porque los procesos que hace son más, ¿cómo podemos decir? Más reiterativos en el sentido de la búsqueda de información y en el proceso de elaboración. O sea, haga de cuenta que hace varias corridas en lo que se refiere a la parte del diseño y nuevamente lo vuelve a meter a un proceso de razonamiento y de análisis para encontrar la mejor manera de hacerlo. Entonces, ese proceso consume más tokens y para la situación en donde borraba lo que ya había hecho, que nos había gustado y que no queríamos que lo borrara, recordemos que ahí comentamos que había que ponerle, agrega esta parte o cambia esta parte, pero conserva todo lo demás de la misma manera. Hay que ponerle esa aclaración, porque si no, como está utilizando el proceso de deep thinking, lo que va a hacer el algoritmo es precisamente volver a rehacer todo. Entonces, sí hay que ser ahí muy cuidadosos con esa parte. Si ya digamos, el 80% de nuestro objeto de aprendizaje ya quedó como nos gustaba, entonces hay que decirle, no solo cambia esta parte, pero no modifiques lo demás o conserva todo lo demás de la igual de como estaba, ¿no? Porque si no, vamos a entrar en un proceso muy iterativo y, como dice, un proceso demasiado frustrante, porque al final de cuentas, cosas que nos habían gustado, ya las cambia y nos pone otras cosas que ya no nos gustan o que a lo mejor no era el sentido que nosotros le queríamos dar, ¿no? sí, otra cosa que también vi que al final yo generé otro objeto de aprendizaje diciéndole que quería que me hiciera 20 preguntas Uh-huh. alusivas a los casos de ese objeto de aprendizaje. Me gustaron y como evaluación, y lo que se autocalificaba, pero al final me daba otras opciones como para que el alumno, como de reflexión hacia el alumno, Uh-huh. y apoyos de decirle, ¿quieres que te haga más cuestionarios o que reforcemos el tema? Eso Uh-huh. me gustó en el segundo objeto, que dice que cada uno de los alumnos va a tener una retroalimentación personalizada. Yo creo que es parte de lo que Exactamente. vamos a ver ahora, ¿no? Así es, así es. Sí, y precisamente, digo, como estamos utilizando Gemini, y lo comentábamos en un inicio, ¿por qué Gemini? Gemini lo que va a hacer, sobre todo cuando detecta el algoritmo que nosotros estamos utilizándolo para una situación de aprendizaje o para que está dirigido a alumnos para que aprendan algún tipo de tema, Gemini va a tratar de hacer ese tipo de reforzamiento. Sin embargo, ese tipo de reforzamiento sí queda un poquito limitado en el sentido del enfoque pedagógico que nosotros estábamos utilizando. Recuerden que el enfoque pedagógico es, precisamente, valga la redundancia, el enfoque pedagógico del error, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, sí les va a ayudar a reforzar. Sin embargo, digamos que el objetivo en este caso de la IA, no es que les resuelva la situación, porque si el alumno le dice, ok, te voy a ayudar a reforzar, dame más ejemplos, y entonces el alumno dice, es que no puedo resolver, ya dame la respuesta, se lo va a dar inmediatamente Gemini, ¿no? Y entonces ahí se pierde
digamos, el objetivo pedagógico del objeto de estudio y de las preguntas de reforzamiento, ¿no? Porque si les da la respuesta, pues al final de cuentas regresamos a lo mismo y a la situación que comentábamos, ¿no? De cuál es la utilidad que le están dando los alumnos actualmente a las IAs para resolver ese tipo de trabajo. Bien, maestra Claudia. Muchísimas gracias por su aportación. Maestro Miguel. Sí, adelante. Claro, si nos hace favor. Sí, maestro. Ajá, así. Muy bien. Bien. El formato. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Bien. Sí. Sí, está muy chiquito. Ok, perfecto. Perfecto. Claro. Muy bien, maestro. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y ahí en el ejemplo que nos compartió el maestro Miguel, vemos claramente cómo ya con más herramientas, si bien el objetivo era el diseño de un objeto de aprendizaje, ya ahorita ya estamos entrando en la fase de análisis, ¿no? El análisis para el docente.
que al final de cuentas, si ustedes recuerdan, ese era un punto muy importante porque nos permitía identificar en qué elementos nosotros teníamos que reforzar antes de seguir avanzando en el contenido temático, ¿no? Y entonces este tipo de situaciones, pues ya nos permite tener una visión, en primera, más rápida, y en segunda, mejor estructurada, hablando eh, técnicamente y metodológicamente, porque ya todo esto lo hemos encaminado metodológicamente bien desde un inicio. Y ese era el objetivo, que todos los datos que nos vayan vertiendo este tipo de situaciones sean datos que nosotros podamos utilizar para poder seguir diseñando nuevas situaciones de aprendizaje y nuevos objetos de aprendizaje. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo podemos utilizar la IA a nuestro favor para, en primero, diseñar situaciones ya muy bien definidas y segundo, aprovechar todos los datos que tenemos a partir de esas situaciones para poder empezar a trabajar directamente con la mejora de los alumnos, que era lo que decía la compañera hace rato, ¿no? La personalización, y ahorita vamos a hablar mucho de esto de la personalización del aprendizaje precisamente. Vean cómo todo va caminando exactamente en el mismo sentido, porque dijeron por ahí, es la consecuencia lógica de, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias, maestro. Maestro Margarita, adelante. Gracias, maestro Sinue. Mire, yo tomé parte del prompt que usted nos facilitó y yo lo adecué a lo que es Izúcar de Matamoros. Acá el problema de Izúcar de Matamoros sigue siendo también el tema del agua, y por la cuestión de la caña, que utiliza mucha agua, y como es zona calurosa, lo enfoqué en ese sentido, y yo pues, me atreví a lo que usted decía, que si lo podíamos llevar con los alumnos. Los alumnos realmente, al ver, además la materia se llama temas selectos de Matemáticas 3, estamos viendo límites precisamente, y entonces lo que yo pude ver, porque les hice a los jóvenes que me hicieran una propuesta por cada uno que corriera el simulador, y, y hubo, creo que, una cuestión de concientización muy, muy, muy fuerte, porque, por ejemplo, les preocupa, por ejemplo, en el caso de los límites, llegar al punto crítico, y pues obviamente les preocupa el que el río Nejapa se quede sin agua. El que estemos, por ejemplo, tirando mucha basura al río, bueno, que ya ni río, pues prácticamente ni Izúcar, estemos tirando, por ejemplo, lo que son los aceites, lo que son químicos, que se estén desechando al río. Entonces dice, ¿qué situación les espera a ellos como jóvenes? Obviamente nosotros ya somos adultos, pero ellos, jovencitos, ¿qué situación nos van a quedar? Entonces decían, bueno, pues le proponemos, o sea, como una propuesta como si lo llevara yo ya casi aquí al principal. Me dicen, poner llaves ahorradoras de agua, que todas las casas en sus techos sean recolectores de agua. Y bueno, y creo que esa fue la dinámica. Fue una cuestión de concientización, pero más de preocupación porque ellos les está moviendo, porque la zona es calurosa, hay muchísimas escasez de agua en estas fechas, y la quema de la caña sigue siendo un problema aquí por la ingenio de Atencingo. Creo que creo que fue buenísimo el simulador, digo, si usted quiere se lo envío, pero creo que eso fue lo más relevante que me está dando ese curso, es generar conciencia en los jóvenes, que yo creo que era una finalidad muy importante. Sí, recordemos que la contextualización, que no solo la comentamos, sino que está reflejada directamente en los documentos del marco curricular común, ¿no? En los objetivos que cumple pensamiento matemático, es un claro ejemplo, maestro, y digo, aquí en las situaciones será que no, si bien el objetivo del objeto de aprendizaje es el área de pensamiento matemático, no, las situaciones no se circunscriben nada más ahí, o sea, en pocas palabras, no se queda en la cuestión abstracta de las matemáticas, sino que trasciende a situaciones con las cuales los alumnos se sienten identificados porque son parte de su contexto, y entonces ellos empiezan a ver que ya lo que se enseña en la escuela no necesariamente se queda en la escuela, que al final de cuentas, recuerden que eso tiene que ver mucho con lo que es el aprendizaje significativo, ¿no? Y entonces
las situaciones de aprendizaje, de los objetos de aprendizaje, entonces ya trascienden, más bien el objeto trasciende ya de un objeto de aprendizaje a una situación de aprendizaje, como en el caso que nos comentó el maestro, ¿no? Y entonces ya la situación de aprendizaje empieza a convertirse en una situación social, en una situación inclusive hasta personal, ¿no? Porque comentaba que pues bueno, pues se sufre de la carencia del agua y entonces pues esa es la realidad de muchos de los hogares de los alumnos, ¿no? Entonces vean cómo el objeto de aprendizaje puede llegar a trascender de manera importante siempre y cuando nosotros queramos que así sea, ¿no? Y a dónde lo vamos a definir, pues obviamente en la parte del prompt, del diseño, ¿no? Y entonces de eso se trata, que nosotros vayamos experimentando, vayamos haciendo, vayamos metiéndole más cosas o quitando cosas que a lo mejor que vimos que no nos sirven. Y a partir de todo esto, encontremos el prompt más adecuado para la situación y el objeto de aprendizaje que nosotros queramos hacer, ¿no? Y al final de cuentas, digo, este se vuelve en un objeto ya de aprendizaje que el alumno puede manipular y sobre todo que ya se incorpora algo que es parte de su vida diaria, como es el celular. Y entonces eso, digamos, nos da la ventaja de aprovechar ese recurso que muchas veces no se aprovecha de manera correcta, ¿no? Que los alumnos no saben cómo aprovechar de manera correcta. Entonces, a partir de todo esto, vean todas las experiencias, por eso les comentaba, ¿no? Que era muy importante tener este intercambio de experiencias, porque nos dan puntos de partida, nos dan puntos de reflexión, nos dan aportaciones hacia todos, y recordemos que al final de cuentas, en el ámbito educativo, la socialización es una parte fundamental del aprendizaje y de las redes de aprendizaje entre docentes. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros, quisiera compartir algo? ¿No? Ok. Entonces, vamos a continuar con el curso, ya la tercera parte del curso como tal. Voy a compartir mi pantalla para que... sí, maestra Rosario, me está haciendo favor el maestro Miguel de grabarnos para posteriormente compartirnos la grabación. Muy bien, compañeros. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, maestro. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar con esta sesión 3, que la denominamos tutoría y evaluación con IA, estrategias avanzadas para potenciar el pensamiento matemático y sobre todo pues el aprovechamiento académico. Recordemos que pues si tenemos esa parte de reflexión, esa parte del trabajo, del razonamiento, pues el aprovechamiento académico en teoría, y digo en teoría y ahorita vamos a comentar, debería ser una consecuencia lógica, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Y aquí está esta parte de la personalización del aprendizaje que salió de manera intuitiva, sobre todo por la manera en que vamos llevando el proceso del curso. Ya nos pudimos dar cuenta que, como bien la maestra nos compartía, podemos hacer una personalización del aprendizaje. Sin embargo, aquí sí valdría la pena detenernos un poquito, sobre todo para ver a qué nos referimos con personalización, ¿no? Muchas veces, digo, y no sé si ustedes recuerdan, desde que empezó la reforma del 2008, digo, ya estamos hablando de hace algunos años, la reforma de 2008 fundamentaba mucho en la parte esta de la personalización del aprendizaje, ¿no? Y entonces, la primera teoría que nos saltó ahí, digamos, como una novedad en ese entonces, fue la teoría de los aprendizajes múltiples, ¿no? Entonces, pues bueno, decían ahí esa teoría que pues teníamos y que también era parte de la cuestión de los estilos de aprendizaje y que hasta la fecha sigue vigente, ¿no? Esa teoría muy, muy presente en el ámbito educativo, sobre todo en el modelo educativo que tenemos y también en educación básica. Entonces, sin embargo, en su momento, digo, yo creo que muchos nos cuestionamos esta teoría, en donde decía, pues es que hay alumnos visuales, kinestésicos, y sí, digo, eso es una realidad, ¿no? Todos tenemos sentidos predominantes, pero al final de cuentas, ya el llevar una teoría de este tipo,
a un ámbito pedagógico, donde la pedagogía pues tiene un rigor científico, ya como lo habíamos comentado, sí saltan varias cosas ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar un poquito con esto de la parte de la reflexión de la personalización, y no en el sentido de desacreditar, ¿no? Recordemos que, y lo hemos mencionado continuamente a lo largo de este curso, siempre en el aula se ha coincidido que el aula es un espacio de experimentación, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con esto? Una experimentación con rigor científico. Entonces, partiendo de esta premisa, vamos a analizar un poquito y nos vamos a meter un poquito en esta teoría de los estilos de aprendizaje que pues bueno, ha sido muy solicitada dentro de los modelos educativos y que hasta la fecha, pues bueno, muchos de nosotros hemos utilizado, ¿no? Recordemos que decían, es que cuando empezamos a hacer las evaluaciones, ustedes recuerdan las primeras evaluaciones de docentes para la permanencia, decían, bueno, y entonces incluye estilos de aprendizaje en tus diseños de tus herramientas, ¿no? Para que es una parte fundamental para que puedas tener ahí buena calificación, ¿no? En la parte de la permanencia. Entonces, bueno, vamos a analizar esto de los estilos de aprendizaje. Y vuelvo a repetir, el objeto de este análisis no es la demeritación de estas teorías, sino simplemente estamos invitando a un análisis, ¿no? Y al análisis, sobre todo, el análisis con sentido argumentativo, o sea, con bases, con estudios, artículos publicados, artículos indexados, ¿no? Que se publican en revistas científicas, para que después de esto nosotros podamos tomar una decisión y sobre todo podamos tener claro a qué nos referimos con esto de personalizar el aprendizaje, ¿sale? Entonces vamos a ir poco a poco. Para esto, pues traigo aquí a la exposición al doctor Paul Kirchner, que él es un investigador muy importante a nivel internacional, sobre todo en la parte de Países Bajos. Y bueno, ese es un poquito de su background, ¿no? De su currículum. Y podemos observar que, pues bueno, él ha estado trabajando durante muchos años acerca de cómo los niños, sobre todo, aprenden, ¿no? Teorías de aprendizaje, inclusive tiene por ahí un artículo muy interesante que ahorita les voy a compartir, ¿no? Que habla sobre los mitos del aprendizaje y las pedagogías sin base científica, ¿no? Entonces, se me hizo bastante pertinente traerlo a la mesa, sobre todo porque, pues bueno, vamos a ver que de donde tomamos la información no es una situación subjetiva ni personal, sino está respaldada por investigadores de esta talla internacional, ¿no? Con más de 300 publicaciones científicas de alto impacto, y cuando decimos de alto impacto estamos hablando en publicaciones y revistas científicas de tipo nivel A, ¿no? Que por ejemplo los SNIS, las personas que se dedican a la investigación, Sistema Nacional de Investigadores, pues son prácticamente el objetivo a lo que ellos quieren llegar, ¿no? Son publicaciones internacionales. Bueno, en este caso vamos a ver la diferencia entre lo que es un mito educativo y una personalización real. Por ejemplo, el mito de los estilos de aprendizaje. Y vamos a ver por qué es mito. En su artículo de 2013 en Educational Psychologies, Kirchner argumenta que los estilos de aprendizaje, con siglas en inglés, son una leyenda urbana. La evidencia empírica demuestra que no existe mejora en el desempeño cuando se empareja la instrucción con una preferencia, ya sea visual o auditiva. Los seres humanos aprenden mayormente por el significado, no por la modalidad sensorial de entrada, ¿no? Y entonces, aquí cuando hablamos de significado, estamos hablando ya de situaciones de abstracciones, ¿no? Y sobre todo de matemáticas. Entonces, estamos hablando de que, pues, de manera diaria trabajamos con situaciones abstractas o abstracciones como tal, como son los números, y entonces el aprendizaje del alumno ya no depende si es visual o si es auditivo, ya no depende de eso, ¿no? En la parte derecha tenemos la personalización científica no se basa en preferencias subjetivas, sino en conocimientos previos y necesidades cognitivas reales. ¿Esto a qué me reduce más bien el comentario y la argumentación que les traigo aquí, que les expongo?
preguntamos, es que cuando hacemos, por ejemplo, el cuestionario de estilos de aprendizaje, ¿no? Y digo, es que tengo tantos alumnos visuales, tantos kinestésicos y demás, ¿no? Entonces, realmente esa información me va a ayudar para que el alumno aprenda bien, o dicho de otra manera, el alumno a estas alturas sabe qué es lo mejor para que él aprenda. Esa es una pregunta, ¿no? Entonces, aquí de quién dependería decidir qué herramientas utilizar para que el alumno aprenda de la mejor manera. De la opinión subjetiva del alumno o de las necesidades cognitivas reales que tenga, ¿no? Esa es una pregunta que les hago. Y entonces es una pregunta de reflexión, porque al final de cuentas, pareciera que cuando aplicamos estos instrumentos de estilos de aprendizaje, le estamos dando, digamos, la responsabilidad al alumno de decirnos de qué manera aprende mejor. Y sabemos que a estas alturas los alumnos es una situación que no lo tienen clara porque no han desarrollado, digamos, hábitos consistentes de aprendizaje, ¿sí? Y están en ese proceso de formación. Entonces, aquí lo lógico sería que la responsabilidad dependiera, en primera instancia, del docente, pero no de decir, bueno, a ti te voy a enseñar de esta manera, no, sino tener las herramientas para decir, ok, ¿cuáles son tus necesidades cognitivas reales? Y partir o tener ese punto de partida para empezar a plantear las mejores estrategias pedagógicas para realizarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de personalización en el ámbito del aprendizaje? Ajustar el andamiaje y la dificultad según el nivel de pericia del alumno, mediante una evidencia objetiva. Las gráficas que nos enseñó el compañero hace rato de su objeto de aprendizaje, donde ya hacía una autoevaluación, ¿no? El alumno evaluaba, más bien se evaluaba mediante la respuesta de esas preguntas, podría tomarse como una evidencia objetiva. ¿Por qué? Porque esa evidencia objetiva, tenemos ya un marco referencial metodológico que se ajusta a la normativa vigente del marco curricular común, ¿sí? Y de la nueva escuela mexicana, y aparte un enfoque pedagógico que está fundamentado en el enfoque pedagógico del error, y entonces todo esto nos da el sustento para que lo que nosotros podamos adquirir mediante la aplicación del objeto de aprendizaje sea parte de una evidencia objetiva. Y entonces, ahora sí, con todas las cartas que tenemos y que acabamos de mencionar, podemos decir que esa información está siendo una evidencia objetiva de todo lo que estamos haciendo dentro del aula. Y entonces, yo puedo tomar decisiones a partir de esa información, ¿sale? Puedo ajustar, puedo rehacer, puedo retrabajar mis situaciones de aprendizaje, mis objetos de aprendizaje. Entonces, no es lo mismo que decirle al alumno, pues dime cómo aprendes mejor. No sé si me estoy dando a explicar en esta cuestión entre lo que es una personalización y un estilo de aprendizaje. ¿O existe alguna duda, compañeros? No, sí ha sido claro. Gracias, maestra. Bueno, en este caso dice al último, ¿no? Estilos. Intentar enseñar con dibujos a un visual, lo cual Kirchner cataloga como un error que ignora la arquitectura cognitiva humana, ¿no? Y entonces, digo, si bien el alumno tiene facilidad de identificación a nivel visual, eso no va a implicar que a nivel de la abstracción del concepto también vaya a tener esa facilidad, ¿no? Y entonces ahí es cuando el mito de los estilos de aprendizaje empieza precisamente a tener más preguntas que confirmaciones y aseveraciones argumentativas, ¿no? Entonces, quien quiera leer ese artículo, es un artículo muy interesante, ¿sí? Aquí está la cita APA, ¿no? Kirchner, Spie, bueno, aquí no sé leer bien estos dobles diéresis porque como es de Países Bajos, es la parte de Holanda y entonces hablan ahí holandés, ¿no? Entonces, esta es la referencia, ¿no? Entonces, esa es la referencia y quien quiera leerlo, digo, hay traducciones ya al español. Ahí, compañeros, por favor, cierren sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Y entonces, aquí está el nombre del artículo, Do Learners Really Know Best? La revista se llama Educational Psychologist y
fue en el año 2013, ¿no? Es un artículo bastante difundido en internet, entonces ustedes pueden leerlo de manera detenida y a partir de esto ustedes pueden tomar ya sus propias decisiones y su propia base argumentativa, su propia postura pedagógica en función de los estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces, les digo, aquí no se trata de medir y decirles, es que no utilicen estilos de aprendizaje, no, de ninguna manera. Todas las herramientas que nos sirvan en algún momento son útiles. Sin embargo, sí debemos estar conscientes que toda la acción que llevamos y que realizamos dentro de un aula debe de llevar fines pedagógicos bien fundamentados, ¿sí? Y sobre todo fundamentados en el estudio y en el desarrollo científico que ha habido hasta la fecha, ¿no? Entonces, de eso se trata esta reflexión que era muy conveniente traerla, sobre todo por el momento en el que estamos. Y pues bueno, eso yo creo que ahorita causa un poquito de ruido, pero recuerden, ¿no? ¿A qué nos referíamos con esto? A reaprender, ¿no? Ya decíamos ahí, hay varios autores que decían que para aprender teníamos que romper viejos paradigmas para poder seguir construyendo, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, pues pues ya tenemos un panorama un poquito más amplio, ¿no? Sobre este tipo de situaciones y sobre todo cómo argumentar de manera coherente, ¿no? Y con fundamentación científica. Pero bueno, ahí está la referencia por si alguien la quiere consultar. Bien. Gemini nos hace diferentes niveles de diferenciación y esto, si ustedes recuerdan cuando diseñamos el objeto de aprendizaje, está ya presente. El primero era la fase de apoyo, ¿se acuerdan? Que para nosotros era la apertura, problemas con andamiaje visual y pasos ultra simplificados para bases débiles, o sea, para alumnos que deban de o tengan la necesidad de volver a reforzar situaciones, ¿sí? De contenido temático, para que ellos puedan seguir avanzando. Entonces, esto es algo que también podemos agregar a nuestros objetos de aprendizaje, dependiendo de cómo veamos a nuestros alumnos. Si vemos que es un tema que les cuesta demasiado trabajo, sobre todo porque no tienen las bases anteriores, entonces podemos utilizar un nivel de apoyo con Gemini, ¿sale? Entonces le podemos decir, diseña el objeto de aprendizaje con un nivel de apoyo para alumnos tal. Y entonces es lo que va a hacer, ¿no? El siguiente nivel es el nivel de desarrollo, desafíos que aplican fórmulas en contextos conocidos con guías parciales, ¿no? Entonces, digamos que en esta parte el alumno ya tiene un poquito más de conocimiento, ya tiene un poquito más de habilidades desarrolladas para resolver estos desafíos y pues bueno, entonces lo único que necesita son como que pequeñas pistas para poder seguir avanzando, ¿no? Y por último, pues el avanzado, que esto ya es cuando los alumnos pues ya le tomaron el sentido a todo, ya saben cómo analizar, ya digamos a nivel procedimental ya saben hacer muy bien los ejercicios. Entonces ya saltamos a los problemas de modelación complejos sin ayuda, fomentando la síntesis crítica, ¿no? Entonces, esto, si ustedes recuerdan, ya a un nivel avanzado, mucho lo manejamos en el ejemplo de la clase pasada, perdón, donde ya trabajábamos con esta parte de ejercicios de contextualización, ¿no? En donde el alumno tenía que proponer ya soluciones a nivel social, pero sí utilizando un fundamento matemático para poderlas trasladar a su realidad, ¿no? Entonces, estos tres niveles que puede manejar Gemini, digamos que son los niveles de dificultad, ¿no? Que se le pueden presentar al alumno, y esto va a depender mucho de su habilidad y de su capacidad cognitiva que ya haya desarrollado hasta el momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personalización, también estamos hablando de esta parte, ¿no? De qué nivel de dificultad necesitan mis alumnos para poder seguir desarrollando sus habilidades, ¿ok? Bien. Ahora regresamos otra vez a lo del andamiaje cognitivo. La IA permite que cada alumno alcance su zona de desarrollo próximo, ¿no? Ustedes se acuerdan que ese es un concepto de Vygotsky, ¿no? La zona de desarrollo próximo, donde Vygotsky la define como lo que el alumno puede hacer sin ayuda y lo que el alumno podría hacer con una guía, ¿no? Entonces, estamos hablando ya en este caso de que el alumno puede llegar a un momento donde sea autodidacta, ¿no? Y pueda aprender por sí solo, o la otra parte, ¿no? Hasta donde el alumno necesita apoyo del docente para seguir aprendiendo, que digamos que esa es la constante que tenemos con los alumnos, ¿no? Entonces, esa se refiere a la zona de desarrollo próximo.
¿Cómo lo podemos desarrollar? Por pistas adaptativas, sugerencias basadas en el error cometido, que este es el enfoque que estamos manejando, ustedes recuerdan, ¿no? El enfoque pedagógico del error, ¿sí? La retirada gradual, que esto ya cuando el alumno empieza a tener un poquito más de dominio sobre el tema, solo el docente está así como que para guiarlo con ciertas cuestiones, ¿no? Y dejarlo que trabaje solito. Y por último, ¿no? La modelación, ejemplos resueltos por pasos para procesos abstractos, que esos son los más complejos, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues eso también nos lleva a una cuestión pedagógica también muy utilizada, que son las taxonomías, ¿no? Entonces, les recuerdan que pues, bueno, actualmente hay varias taxonomías o niveles taxonómicos que se utilizan, están los de Bloom, los de Marzano-Kendall, ¿no? Que son los más utilizados, y esto porque pues permiten trabajar muchos niveles, ¿no? De hasta qué habilidades el alumno puede desarrollar, y esto tiene que ver precisamente con el andamiaje cognitivo que tiene hasta la fecha, ¿no? Entonces, si yo le pido al alumno que solo analice, pues bueno, es uno de los niveles más básicos, ¿no? En el cual, pues solo va a analizar, pero no va a llegar más allá. En cambio, si ya le pido que resuelva situaciones, entonces sí, ya necesita un andamiaje o necesita tener un andamiaje un poquito más completo, en el cual tenga herramientas y esas herramientas le ayuden para una toma de decisiones, ¿no? Entonces, dependiendo qué andamiaje nosotros detectemos, pues entonces va a ser el nivel de personalización y el nivel de dificultad que le vamos a dar a nuestros alumnos, ¿ok? Bueno, ¿esto a qué nos lleva? Dijeran por ahí, a la parte importante de esta tercera sesión, la tutoría socrática y el error. Bien, ustedes saben que el método socrático está fundamentado principalmente en hacer preguntas y llevar un diálogo para que la persona o el sujeto encuentre el conocimiento por sí mismo mediante estas preguntas, ¿no? Y sobre todo, pues también, ¿por qué no hay una parte dentro del contenido socrático que se llama la ironía socrática, en donde el alumno precisamente, o la persona, tendría que llegar al conocimiento poniendo en vela o en tela de duda sus propios argumentos, ¿no? Entonces, la tutoría socrática se trata de esto, que utilicemos en primera instancia este concepto para añadirlo a la IA y que el alumno pueda trabajar directamente con la IA en su teléfono, y esto nos ayude como apoyo para ver en qué nivel el alumno está situado, en qué nivel cognitivo está situado. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vean, la IA como tutor, no como oráculo, que era lo que mencionábamos. El aprovechamiento aumenta cuando el alumno es quien trabaja. El docente configura la IA ¿para qué? Detectar la raíz del error aritmético lógico, lanzar preguntas que obliguen a revisar el procedimiento y validar el razonamiento antes que el resultado. ¿Se acuerdan cuando habíamos iniciado el curso y les dije, pareciera que la IA es la que resuelve todo y que pues desgraciadamente también a nivel superior ya no sé cuántas veces se ha graduado y ha creado profesionistas que al final de cuentas no adquirieron las capacidades y las competencias propias, ¿no? de su rama de conocimiento, y es precisamente por esto, porque utilizaron la IA como un oráculo que les resolvía todo, no como un tutor, ¿no? Entonces, a partir de esto, también comentábamos que lo importante de ahorita con las IAs que debíamos tener bien presente es que la IA no da procesos, sino nada más da resultados. Y entonces aquí es a donde nosotros vamos a aprovechar precisamente esa laguna que tiene la IA, porque nos vamos a enfocar en el proceso que el alumno está desarrollando a nivel cognitivo con la IA, no en el resultado, porque sabemos que los resultados en automático los va a dar sin ningún problema, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo va a ser este proceso. Bueno, hay reglas que debemos de tener en mente para diseñar el tutor socrático. Primera, nunca dar la respuesta, porque entonces ahí se perdería todo. No nos serviría de nada el tutor, ¿no? Si, por ejemplo, yo le digo que le enseñe de un tema y el alumno le dice, pues resuélveme el ejercicio, y pues ya lo resuelve y entonces se pierde el sentido y volvemos otra vez a la utilización o a la mala utilización de la IA como un oráculo en donde nos resuelve todo sin pasar por el proceso cognitivo, ¿no? Entonces, la IA debe negarse a resolver el problema de forma directa, ¿vale? Segundo, responder con duda, ¿sale? En lugar de validarte, decir, si estás bien, te voy a responder con otra pregunta. ¿Y eso a qué te va a obligar? A que me sigas argumentando, ¿no? Por ejemplo, usar, ¿estás seguro de este paso? O, ¿qué significa este dato?
¿sale? En lugar de decir, sí, estás bien, ¿ok? Y por último, reforzar el proceso, celebrar el razonamiento lógico, incluso si el cálculo final falló. Y entonces ahí tenemos el enfoque pedagógico del error, ¿sale? Entonces estamos hablando de procesos, compañeros. Vamos a meternos en el proceso de aprendizaje, en el proceso cognitivo del alumno utilizando una IA. Y entonces, a partir de todo esto, ¿por qué se convierte en el cierre de nuestro objeto de aprendizaje? Porque se supone que nuestro objeto de aprendizaje fue una herramienta que nos ayudó en su momento a generar un andamiaje diferente al que el alumno traía con respecto al tema. Y entonces con ese andamiaje, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar un tutor socrático que nos ayude ahora a ver cuál es el proceso cognitivo que está utilizando el andamiaje que diseñamos en el objeto de aprendizaje para ver cómo está trabajando el razonamiento del alumno. ¿Sale? Entonces, vean cómo ahorita ya cerramos la pinza entre lo que el objeto de aprendizaje hizo, que era el objetivo principal, generar un andamiaje, y segundo, cómo este andamiaje está trabajando a nivel cognitivo en el alumno mediante la IA. ¿Sale? Eso es lo claro que debemos de tener. Ahora bien, vamos a ver cómo vamos a hacer este proceso. Esta es casi como que una rúbrica muy básica y el objetivo de que haya salido tan básico, que se vea tan básica, es que nos ayude con la menos cantidad de trabajo posible a darnos cuenta cómo está haciendo su trabajo a nivel cognitivo el alumno. ¿Sale? Tenemos solo 3 criterios: modelación, argumentación y autocorrección. ¿Sale? Compañeros, por favor, apóyenme ahí con su micrófono. Que se está oyendo ruido. Permítanme, si no. Permítanme. Si no. Déjenme ver. Ok. Listo. Bien. Entonces, aquí en la parte estábamos hablando de la rúbrica, el objetivo de que sea tan sencilla es precisamente que no nos complique ni nos dé más trabajo del que nos tiene que dar para obtener la información que nosotros queremos. Entonces, esta rúbrica es una propuesta que nosotros podríamos aplicar a cómo el alumno está interactuando con este tutor socrático, ¿sale? Y pues bueno, lo planteamos en 3 criterios: modelación, argumentación y autocorrección. Primero, identificar solo en 2 niveles: ¿requiere apoyo o va bien? Sin ningún problema, ¿sale? Entonces, aquí yo no vi tan necesario de tener tantos niveles dentro de la rúbrica, porque al final de cuentas lo que me interesa saber es si el alumno necesita apoyo o no, ¿sale? Entonces, en este asunto, si requiere apoyo a nivel modelación, pues estamos diciendo que identifica datos, pero no plantea ecuación, ¿sale? En autónomo, crea modelos precisos para problemas reales. Argumentación, dice que hizo, pero no justifica el por qué. O sea, aquí, ¿por qué cuando despejaste X, que estaba restando lo pasaste sumando? No, pues no sé. ¿No? Autónomo, justifica rigurosamente cada paso lógico. Autocorrección, necesita que el docente señale el error. Y en el autónomo identifica y corrige sus propios errores, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un autoaprendizaje ahí en la parte autónoma. Entonces digo, esta es una sugerencia de rúbrica para trabajar el tutor socrático con los alumnos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a los datos duros, porque digo, siempre me gusta presentarles este tipo de situaciones, porque dijeran por ahí, bueno, ¿y esto realmente va a servir o no nos va a servir dentro del aula? Sí, hay estudios que se han hecho donde el enfoque tradicional de aprendizaje, que es el enfoque promedio, da un resultado de 50% de aprovechamiento en los alumnos, ya hablando de datos duros, y ya utilizando una IA socrática, nos da un 82%, ¿no? Esto habla de un incremento en el nivel de logro mediante la implementación de sistemas de tutoría inteligente adaptativa. Y esto viene de este artículo, ¿sale? Que vuelvo a repetir, es un artículo que tiene DOI, o sea, es de una revista indexada a nivel internacional,
¿sí? Nuevamente la revista es Educational Psychology, donde también publicó el doctor que les hice referencia con los estilos de aprendizaje. Y pues bueno, el artículo se llama The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring System and Other Tutoring System. Entonces, cuando habla de tutores inteligentes, está hablando de tutores que se hacen con IA, ¿no? Entonces, habla y compara ahí el artículo entre tutores, dijeron por ahí, tutores humanos y otro tipo de tutorías, ¿no? Como otras plataformas, y así como tutores que se diseñan por inteligencia artificial generativa. Entonces, les digo, me gusta presentarles este tipo de datos porque esto nos habla que realmente ya se ha trabajado con ellos y que los resultados que han tenido, pues han sido relativamente buenos, ¿no? Estamos hablando de un 32% de mejora entre una tutoría tradicional y una tutoría con IA, ¿no? Bueno. Para esto, pues vamos a tener un ciclo de aprovechamiento. En primera instancia, vamos a tener la fase de recolección, datos de interacción del alumno IA, ¿vale? En la segunda, vamos a tener un diagnóstico, detección de patrones de error comunes. Acuérdense que todo esto lo estamos utilizando para saber eso, ¿vale? El ajuste, intervención docente personalizada, que es a donde nosotros tenemos que meternos nuevamente a la IA para hacer los ajustes correspondientes. Y por último, el dominio, consolidación del pensamiento matemático. Entonces, este ciclo de aprovechamiento, pues lo tendríamos que estar repitiendo y que muchos de nosotros ya empezamos a hacerlo, sobre todo porque ya empezamos a implementar y en la implementación ya vimos varias cosas. Entonces, pues siempre hay que trabajar este ciclo, ¿no? Bien. Vamos ahora a realizar esta práctica. Este prompt, vamos a leerlo primero y ahorita lo ponemos en práctica, ¿no? Ese es el tutor socrático. Se los voy a compartir ahorita en el chat para que lo puedan copiar y pegar en su IA, ya sea en el teléfono, en la compu, donde estén, ¿no? Actúa como un tutor experto en pensamiento matemático. Tu objetivo es guiar al estudiante usando el método socrático. Reglas. 1. Nunca des la respuesta final. 2. Si el alumno se equivoca, no lo corrijas. Haz una pregunta que lo haga notar el error. 3. Divide el problema en pequeños pasos de razonamiento. 4. Use ejemplos de la vida diaria y su contexto para explicar conceptos abstractos. 5. Pregunta constantemente, ¿por qué crees eso? ¿O cómo podrías comprobarlo? 6. Si la explicación se puede acompañar con una gráfica, preséntala como imagen, ¿sale? Entonces, va a ser el prompt que les voy a compartir, ¿sí? Para que puedan ustedes meterlo a su IA. Ahorita lo pongo en el chat para que lo copien y lo peguen. Y bueno, ahorita la actividad que vamos a tener es esa, ¿vale? Les voy a pedir que copien ese prompt en su IA preferente, si están usando Gemini, si están usando ChatGPT, la que utilicen, ¿vale? Copien ese prompt y que lo ejecute. Obviamente lo primero que les va a pedir es qué tema quieres que te enseñe, ¿vale? Y ustedes escogen el tema de su preferencia. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer acá. Acá. Ay, aquí porque quedó como raro. A ver. No me está copiando el prompt. Ya, porque lo está copiando con la imagen. Entonces mejor lo copiamos de acá. ¿Sale? Y ejecútenlo, maestros, ejecútenlo, y lo que primero les va a decir va a ser esto, ¿no? Dice, ¿qué desafío concepto matemático tienes en mente hoy? Y entonces, pues yo le voy a poner ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y entonces le damos, ¿no? Y ahí va a empezar, y entonces nosotros vamos a actuar como los alumnos, ¿no? Digo, obviamente aquí ya me detectó por lo que decíamos del algoritmo, que pues bueno, yo estoy ubicado en San Pedro Cholula, porque así hemos estado trabajando, ¿no? Pero ustedes, digo, les tienen que contextualizar de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí va a empezar trabajando, dice, si llamamos X, dice, para empezar, imaginemos una situación de San Pedro Cholula, supongamos que se quiere delimitar un área rectangular para un nuevo jardín comunitario. El terreno debe ser un rectángulo donde el largo sea 2 y el mayor, y 2 metros mayor que el ancho. Si llamamos X al ancho del terreno, ¿cómo expresarías el largo del terreno utilizando esta misma letra X? Y entonces el alumno
por ejemplo, voy a poner X igual a 2, ¿no? Por ejemplo, que podría ser una respuesta de la que nuestros alumnos podrían dar, ¿no? Vamos a ver qué hace. Es interesante propuesta. Si decimos que X es igual a 2, estamos dándole un valor específico al lonche, en este caso 2 metros, pero regresemos un momento a la relación que establecimos. Ya vieron, no les está diciendo, es que no te equivocas, ya te equivocaste, no es así. ¿No? Dijimos que el largo debe ser 2 metros mayor que el ancho, sin importar cuánto mida este último. Si el ancho fuera X y el largo tiene que ser lo que mide el ancho más 2 metros adicionales, ¿cómo escribirías esta relación utilizando X y el número 2 en lugar de darle un valor fijo? ¿Y por qué crees que representarlo con una operación nos sirve para elegir un número al azar? Ah, ok. Entonces, pues bueno, yo le voy a poner X. Ahí ya como que le empieza a dar más pistas, ¿no? Dice exactamente. Entonces tenemos que el ancho es X y el largo es X más 2. Ahora imagina que el comité del barrio te dice que el área total disponible para ese jardín son 48 metros cuadrados. Sabemos que para calcular el área de un rectángulo multiplicamos el ancho por el largo. Si multiplicas tus dos expresiones X y X más 2 para el resultado sea igual a 48, ¿cómo quedaría escrita esa desigualdad? ¿No? Y bueno, vamos a poner una respuesta que le pueden poner a nuestros alumnos. No sé. Vamos a ver qué es. No te preocupes, vamos a desmenuzar. Pensemos en el cálculo del área como si estuviéramos colocando losetas en el suelo del jardín. Si el área es el resultado de multiplicar la base por la altura y sabemos que el ancho es la X y el largo es X más 2, entonces la operación sería X veces X más 2 igual a 48. ¿Cómo escribirías en una sola línea? Entonces, aunque le va dando datos, no le está poniendo el resultado, lo está obligando a que lo haga y a que le siga alimentando al proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el objetivo de este tutor socrático es que el alumno pueda reforzar de forma autónoma los temas en los cuales está fallando de una manera correcta, utilizando la IA de una manera correcta. No que la IA le dé la solución, no, eso no nos sirve. Lo que nos está sirviendo ahorita es que el alumno vaya trabajando y vaya interactuando directamente con la IA, ¿no? Va a llegar un momento en donde el problema se va a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la IA va a decir, bueno, ya se resolvió el problema o el alumno hizo lo que tenía que hacer para resolverlo y aquí paramos. Ya no le va a lanzar más preguntas. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo como docente? Le voy a decir, a ver, muchacho, pásame tu teléfono donde tuviste la conversación con la IA para este tema. Quiero ver qué le estuviste preguntando, ¿no? Y entonces empiezo a darle scroll a su conversación para ver qué le estuvo diciendo a la IA, ¿no? En qué momento estuvo dando respuestas, en qué momento le puso no sé, o dame, porque si le pone dame la respuesta no se la va a dar, ¿no? Entonces, con esto yo ya puedo ver qué proceso cognitivo ha tenido el alumno con este tutor socrático, ¿vale? Y cómo ha utilizado su andamiaje. Y entonces ahora sí, puedo regresar a la parte de mi diseño de rúbrica o de mi rúbrica para poder decir si necesitas apoyo o vamos bien sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Entonces, ese es el objetivo del tutor socrático. Ese es uno, ¿no? Que nos sirva como apoyo pedagógico utilizando la IA. Y la otra, que el alumno en cualquier momento pueda utilizar este prompt para cualquier tema. ¿Sale? Y entonces, si bien tenemos o nosotros estamos como el apoyo dentro del aula, el alumno fuera del aula puede trabajar con esto. Perdón que lo interrumpa. Se le puede poner, después de que ya se resolvió todo eso, se le puede pedir a ese tutor socrático que me dé una retroalimentación de mi avance o mis puntos fuertes y mis puntos que tengo que reforzar. Así es, maestra, así es. Nada más que aquí, digo, hay que tener cuidado porque lo habíamos comentado desde el inicio, ¿no? Si yo le pido a la IA que haga un proceso de ese tipo donde me diga que donde el alumno tiene sus puntos de mejora o sus contenidos temáticos donde tiene que reforzar, me va a decir, sí, de acuerdo a lo que contestaste, se va a fijar dónde le puso no sé, por ejemplo, ¿no? Y entonces va a decir, tienes problemas para convertir del lenguaje común al lenguaje matemático, ¿no? Sin embargo, ok, esos problemas de conversión del lenguaje común a matemático se pueden deber a muchas situaciones que la IA no va a identificar,
¿no? Y entonces ahí es a donde nosotros como docentes tenemos que hacer, dijeron por ahí, el trabajo fino del análisis de qué me está o en qué parte el alumno presenta esta deficiencia cognitiva. Sí lo podemos hacer porque eso nos daría un mapeo más rápido de cuáles son los contenidos temáticos de forma general, pero necesitaremos analizar a qué se está refiriendo la IA cuando dice, tienes problemas de conversión de aquí a acá, ¿no? Y entonces yo tengo que ver en dónde, porque tengo que ver qué pregunto. ¿Vale? ¿Sí, maestra? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Bien. Bien, bien. ¿Aún alguna otra pregunta, compañeros, acerca del uso del tutor socrático? Maestro, Miguel, adelante. Sí. No, y aparte las IA son muy tendenciosas para inventar cuestiones, ¿eh? Eso se ha comprobado. Eh, no sé a qué se deba la cuestión del código, de que esté reaccionando de esa manera, pero tienden a inventar muchas cosas, ¿eh? Y no es porque, bueno, nosotros se lo digamos, sino como que viene ya inmerso en la parte del código. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y ven que en las instrucciones, no sé si recuerdan cuando empezamos a hacer el objeto de aprendizaje, le pusimos no inventes datos, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería eh, una buena acotación, ¿no? Que tendríamos que incluir, yo creo que cada vez en la parte de nuestros prompts, porque si nosotros le dejamos abierto a que haga en esa situación, abierta esa parte, lo más seguro es que lleguemos a encontrar situaciones de ese tipo. Entonces, yo creo que en el diseño del prompt hay que incluir esa parte de no inventes datos, para evitar en cierto modo. Digo, no hay manera de 100% de quitar, ¿no?, esa posibilidad, porque, pues bueno, estamos trabajando con un código y sobre todo con un código que entre comillas aprende, ¿no? Entonces, él va a tratar de hacerlo mejor, de acuerdo a la probabilidad que nosotros le hemos alimentado, ¿no? Entonces, siempre va a haber esa probabilidad de que se equivoque y por eso nosotros tenemos que pues estar al pendientes, ¿no? Siempre hay que revisar qué es lo que está haciendo. Maestro Margarito, adelante. No, gracias, Sí, maestro. profe. Creo que algo que puede ayudar a disminuir esa invención de la IA, yo hice un ejercicio con este prompt que tú nos hiciste favor de compartirlo. También hice un examen de matemáticas. Y en ese examen yo le pedí que no inventara datos y que se basara en una bibliografía. En este caso yo le trabajé, dije, trabájamelo con los ejercicios que tiene Aurelio Aldor en el libro de álgebra. Y fue bien preciso. Sí, Ubicó sí. los ejercicios, el número del ejercicio, o sea, todo me lo hizo exactamente así. Entonces creo que podemos buscar una buena bibliografía y vincularla con el prompt, y yo creo que ahí pues le disminuimos la Claro. Sí, la probabilidad, ¿no? creatividad de la IA, ¿no? Sí, 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 sí. Yo les voy a contar una experiencia que tuve con el manejo de la IA, con muchachos de nivel superior. Eh, Trabajando la materia de cálculo multivariable, en un examen, hablábamos de la experimentación, ¿no? Y entonces les dije, a ver, este examen, ustedes pueden sacar lo que quieran. Y se quedaron así, ¿no? Dice, inclusive, ¿podemos sacar celular y la IA? Sí, pueden hacerlo. Nada más, ¿cuál va a ser la condición? En el momento que tú me entregues el examen, te voy a revisar el procedimiento que hiciste. Si yo te pregunto un paso, me tienes que saber decir el procedimiento algebraico que utilizaste para realizar ese paso. De otra manera, pues no apruebas. Esa es la condición, ¿sale?
Entonces, te voy a hacer 3 preguntas sobre tu proceso que hiciste para resolver tu integral y me tienes que contestar de manera correcta de dónde provino ese paso, ¿no? Pero previamente yo ya había metido como a 3 IAs de matemáticas el trabajo y entonces te empiezas a dar cuenta que la IA empieza a tener muchos errores cuando hablamos de matemáticas, ¿eh? Situaciones tan básicas como diciendo factorizaciones, le decía, oye, te equivocaste en la factorización del punto tal. Ah, sí, perdón, lo corrijo. La factorización debió haber quedado de esta manera, ¿no? Y entonces otra vez, y otra vez a revisar. Oye, te seguiste equivocando en la factorización, corrígela, por favor. Y otra vez se volvía el proceso y volvía. Y estamos hablando de procesos en donde decía la maestra, ¿no? Del deep thinking, que ya son procesos más complejos para ella, y seguía teniendo los mismos errores en el mismo paso. Entonces, digamos que esto ya te ayuda porque ya sabes en dónde buscar el error, ¿no? Entonces, porque obviamente sabes que van a utilizar la IA. Entonces, aquí nuevamente, ¿en qué te inmiscuyes? Te inmiscuyes ya en el proceso, no te inmiscuyes en el resultado. Y entonces ya los alumnos se empiezan a meter en la dinámica, ok, ya me lo hizo la IA, y ahora tengo que entender qué hizo la IA, tengo que explicar cómo saltó, y sabemos que la IA se come un buen de pasos cuando hablamos de matemáticas, ¿eh? Entonces, había pasos que decía, pues es que no sé cómo, a ver, explícame este paso, y se lo hacía así como en otros 50 renglones, y entonces se quedaban así, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Y tengo que entenderle, ¿no? Ah, pues es que aquí hizo a lo mejor una factorización por método de Ruffini para el polinomio, pero ¿cómo hizo la multiplicación? Y entonces empezaban, y estaban más preocupados en ver el proceso o de tratar de explicar qué hizo la IA, y eso los metía en una dinámica de recordar procesos algebraicos, ¿no? De manejo algebraico que al final de cuentas son importantes para el tema que estamos trabajando, porque al final, pues la integral salía muy sencilla y se resolvía muy rápido. El problema era llegar a esa integral, ¿no? Entonces, digamos que ahí, pues sí, la IA sigue teniendo errores, sobre todo para el área de matemáticas, pero lo importante es que nosotros pues, debemos tener en mente pues toda esta situación del proceso y no del resultado final, y eso nos va a ayudar mucho. ¿Eh? Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más, compañeros? Ah, perdón, no había visto la pregunta del maestro Filiberto. Dice, ¿cómo que inventa? Sí. Por ejemplo, si usted le pone que haga un estudio de caso acerca de, por ejemplo, la problemática en su localidad, ¿no? Y va a decir, bueno, y le va a contestar, ok, ya hago el estudio de caso, el planteamiento es ese, el contexto, y aquí tienes unos datos, obviamente no te lo dice así, ¿no? Pero si tú le preguntas te va a contestar así. Te presenta una tabla de datos, ¿no? Por ejemplo, para estadística. Ok, te presenta una tabla de datos. Y entonces tú le preguntas, ¿de dónde sacaste los datos que presentas en esa tabla? Y entonces te dice, ah, fueron datos que me parecieron pertinentes inventarlos, ¿no? Y entonces te quedas así como que, ok, si estamos hablando de una problemática, de una contextualización, no podemos trabajar con datos inventados, ¿no? Entonces, ahí le vuelves a poner. Ahora quiero que rehagas esa tabla con datos reales de la problemática que te dije en la ciudad de tal, no los inventes. Y entonces ya te va a decir datos tomados del INEGI o datos tomados del último censo poblacional o de la CONAPO, ¿no? O sea, entonces ya empieza a arrojar situaciones reales como tal, ¿no? Pero si tú le pones así, te va a presentar datos, pero lo más seguro es que esos datos sean inventados. Ok. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra aportación? De nada, maestro. Bueno, sí quedó claro entonces cómo vamos a utilizar este tutor socrático para complementar el trabajo del objeto de aprendizaje. Adelante, maestra Valentina. Gracias, maestro. Buenas tardes. Una pregunta. Si yo quisiera utilizar este tipo de herramientas para hacer propiamente una evaluación ya no formativa, sino sumativa, ¿qué consideraciones debería tener? O sea, no sé, se podría, por ejemplo, pedirles que después ellos pasen como compartan el enlace del diálogo que tuvieron con la guía o algo así.
Esa es excelente pregunta, maestra. Y era un punto que yo decía, algo me había faltado comentar y lo dije, la diferencia entre cómo utilizamos esto con sumativa y formativa, ¿no? Por, digamos, todo el contexto con el que hemos venido trabajando estas herramientas deben utilizarse y lo ideal es que se utilicen para evaluación formativa, ¿sale? ¿Por qué? Porque por definición la evaluación formativa es la que se fija en el proceso de aprendizaje del alumno, ¿ok? Entonces nosotros estamos fundamentando todos estos herramientas para el proceso de aprendizaje cognitivo del alumno, ¿vale? Si lo queremos hacer como evaluación sumativa, recordemos que la evaluación sumativa es aquella que se va a fundamentar en productos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si lo queremos utilizar para una evaluación formativa, podemos utilizar, haz un reporte de a lo mucho media cuartilla de cómo podrías utilizar los resultados o los conceptos matemáticos que vimos para resolver la problemática. Esa podría ser una evaluación sumativa, ¿no? Pero si nos enfocamos a la parte formativa, entonces tendríamos que estar pendientes a lo largo del proceso, que es lo que hemos estado comentando con esta parte del tutor socrático y la rúbrica del tutor socrático, para ver cómo el alumno interactuó, ¿no? con la IA mediante sus preguntas. Pero sí se puede utilizar, maestra. ¿Sí quedó clara la respuesta, maestra Valentina? Sí, profe, gracias. Justo es lo que estaba como dándole vueltas al Sí. asunto, pero efectivamente el tema es cómo, o sea, cuál es el propósito, ¿no? Si lo formativo o lo sumativo. Sí, muchas Así gracias, es. profe. De nada, maestra. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante, maestra Olivia. Oiga, bueno, yo más que, no sé si sea pregunta o un comentario. Pegué lo que usted nos dio Sí. y le puse que yo quería en cuanto al tema solución de ecuaciones de primer grado. Uh-huh. Entonces ya me contestó la IA y ya me puso un ejemplo. Sí. En ese ejemplo va avanzando y esa misma IA hace preguntas. Sí. Entonces, directamente este problema es para dárselo al alumno y él mismo vaya contestando, o Uh-huh. yo le tengo que ir haciendo y después dárselo al alumno. No, es para que los alumnos lo puedan operatizar en su celular y usted observe cuál ha sido el proceso de interacción con la IA a nivel cognitivo. Ajá, sí, porque veo que viene diciendo, haz ahora esto y ahora dime Uh-huh. qué vas a hacer. Y yo recuerdo lo que usted comentó en que hay que hacerles preguntas y no darles la Así respuesta. es, así es. Sí, es para Entonces, el alumno. pues, ok. Ahora, esto mismo que yo estoy haciendo, ahorita yo no lo puedo aplicar con los alumnos. Uh-huh. Sin embargo, es un tema que vamos a ver, pero usted no los está pidiendo como evidencia. Uh-huh. Entonces, Ok. tal así Uh-huh. se lo tengo que dar como lo hayan contestado los alumnos. No, ahorita platicamos de antes del cierre, qué es lo que se Ok. tiene que presentar como evidencia. Sí, maestra, muchísimas gracias. Está bien, muchas gracias a usted. Muy amable. Bien, compañeros, ¿alguien más antes de seguir ya con el cierre? ¿No? Bueno, vamos a ver, nos habíamos quedado en esta diapositiva del tutor socrático y pues bueno, ya viene así como que la última diapositiva, ¿no? Aquí nos quedamos con esta frase: la IA no reemplaza al maestro, potencia su capacidad de transformar vidas a través del pensamiento lógico, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sigue siendo una herramienta muy poderosa, muy útil, sí, pero que no sustituye al maestro. Y esto empata con el comentario que hicimos al inicio, en la primera presentación, ¿no? El docente no puede ser sustituido por la IA, pero si no utilizas la IA, sí vas a ser sustituido por otros docentes que sí la usan, ¿no? Entonces, al final de cuentas, hay que irnos metiendo poco a poco en esta parte y sobre todo ir incursionando de manera correcta, ¿no? Porque muchas veces yo creo que cuando salen este tipo de herramientas que tienen tanto potencial, se utilizan de forma incorrecta, ¿no? Y eso lo estamos viendo con los alumnos actualmente, ¿no? En lugar de tener un tutor
24/7, que digo que ya yo creo que muchos de nosotros cuando estudiamos hubiéramos querido tener este tipo de herramientas, alguien que por lo menos nos enseñara, porque digo, entraba el maestro, llenaba el pizarrón y uno pues nada más alcanzaba a copiar lo que podían antes de que borrara, y era irse a la biblioteca a estudiar, ¿no? Entonces, pues bueno, hubiéramos querido tener una herramienta de este tipo que nos fuera guiando, ¿no? En ese sentido, el alumno no ha comprendido para qué es este tipo de herramientas de las IAs generativas, sino para ellos es una herramienta que les resuelve, entre comillas, y momentáneamente la vida, pero sabemos que las consecuencias posteriores son muy evidentes, ¿no? De hecho, en este año, en el mes de, no recuerdo si enero o febrero, y si no lo busco y se los comparto, publicaron un artículo, la Universidad de Harvard publicó un artículo que hablaba precisamente de cómo desde que empezó la IA había afectado la capacidad cognitiva de los alumnos. Y entonces, en un estudio dentro de su población escolar, resultó que de los alumnos estudiados, estos habían disminuido 30% su capacidad cognitiva antes de que utilizaran la IA, ¿no? Entonces, decían que era algo relativamente alarmante, porque lo único que podía reducir la capacidad cognitiva del ser humano, de un ser humano, pues digamos, promedio y normal, pues era una enfermedad, ¿no? Entonces, una enfermedad mental, pero que hasta ese momento otra cosa no podía ser, ¿no? Y ahorita la IA está reduciendo la capacidad cognitiva de las personas, precisamente por eso, ¿no? Por el enfoque que se le está dando. Entonces, pues bueno, con esto, compañeros, terminamos este curso. Vamos a hablar precisamente del entregable, que ya algunos de ustedes me estuvieron preguntando. Y pues bueno, primero fechas. Así como lo habíamos comentado en el chat, la fecha límite para entregar evidencias en el Drive que ya les compartí en el chat también, va a ser el 15 de mayo, o sea, tenemos una semanita más. ¿Qué evidencia vamos a trabajar? Esto del tutor socrático y demás es, digamos, la herramienta complementaria, ¿sale? Lo que me interesa y de donde parte todo es el objeto de aprendizaje. Entonces, la evidencia que se va a entregar es el objeto de aprendizaje, el que ustedes ya diseñaron o están en el rediseño, ¿sale? Entonces, de igual manera, al inicio también les compartí la rúbrica, ¿no? Para calificar ese objeto de aprendizaje. Y entonces, yo les pido que volteen hacia esa rúbrica y vean si lo que ya realizaron cumple con los puntos de esa rúbrica, ¿no? Y entonces, eso sería lo único. ¿Cómo se va a compartir? Pues me van a poner en una hojita de Word el link, ¿no? De su objeto de aprendizaje, y me van a guardar esa hojita de Word con sus apellidos, el nombre, empezando por apellido, y lo van a subir a ese Drive. Y entonces yo ya entro a verificar en el enlace ese objeto de aprendizaje con la rúbrica, ¿no? Con la cual la vamos a evaluar. Eso sería todo lo que necesitaría. Y al final de cuentas, vuelvo a repetir, siendo coherentes con el enfoque de este curso, lo que me interesa es el proceso, ¿sale? Y entonces, gran parte del proceso de este curso se va reflejado en la rúbrica. Perdón, en el objeto de aprendizaje que se va a calificar con la rúbrica. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí. Bien. No sé si tengan alguna otra pregunta, una duda del entregable. Profe, una pregunta. Dígame. ¿En algún momento se puede enviar un previo como parte, no sé, como para una revisión? ¿Se puede? ¿O se va a llenar de proyectos? Sí, era lo que le iba a comentar. Ese es el peligro que corremos. Pero digo, al final de cuentas, la rúbrica que les compartí es muy clara, ¿no? En el sentido de qué debe de tener, ¿no? Entonces, digo, yo la diseñé pensando precisamente en eso, ¿no? Okay. De que ustedes tuvieran su guía y que no hubiera ambigüedades sobre esa guía, ¿no? Ok. Sí, profe, gracias. Gracias. Y maestra Olivia,
El Word va a ser su nombre, empezando por apellidos. Y nada más, también incluyen ahí adelantito el plantel, por favor. Sí, entonces, nombre, apellidos y el plantel. Maestra Edi, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nada más comentarles que ven que en la sesión pasada no se pudo poner una expresión algebraica como tal en la IA. Entonces, lo que yo le puse como instrucción es que las expresiones algebraicas que utilizas, escríbelas en lenguaje algebraico como si lo estuvieras escribiendo en el editor de ecuaciones de Word. Y con eso ya me salieron las ecuaciones perfectamente. Ok, muchísimas gracias por la aportación, maestra. Sí. Muy bien, esa es una muy buena aportación, porque muchas veces nos peleamos con eso, ¿eh? Entonces, Maestro, dígame, maestra Claudia. ahí en el Gemini, al principio cuando seleccionamos Canvas, hasta abajo hay un aprendizaje guiado. El aprendizaje guiado viene siendo como el tutor socrático que estamos haciendo ahorita, o también es para desarrollar objetos de aprendizaje. No, el aprendizaje guiado es parecido al tutor, pero ese aprendizaje guiado, si el alumno le pide que le dé la respuesta, se la va a dar. Y entonces ya pierde el sentido. Ok, gracias. Sí, maestra Valentina había levantado la mano. Bueno, solo para pedirle de favor a la maestra Edith que si podría repetir, por favor, no alcancé a escuchar muy bien. Gracias. Claro, lo que le puse fue, las expresiones algebraicas que utilizas, escríbelas en lenguaje algebraico como si lo estuvieras escribiendo con el editor de ecuaciones de Word. Y con eso ya te pone las expresiones algebraicas tal cual nos gusta que se escriban, ¿no? Que lo más entendible posible. Exacto. O sea, ya son expresiones como vienen en los libros, sin problema. Si quieren, lo escribo también en el chat para que lo puedan ver. Muchas gracias, maestra. Sí. Bien, ¿algún otro comentario, compañeros? Maestro Miguel, adelante. Sí. No, sí, no. Este caso era nada más así para tener, digamos, todos, el tutor socrático, como el prompt es prácticamente igual para todos, a menos de que ustedes le quieran agregar, digo, también se puede, de acuerdo a sus necesidades y su contexto, pero al final de cuentas el tutor socrático es una herramienta más de soporte para el objeto de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, por eso, nada más dentro del asunto, digamos, ese punto no quedaría ahí, o más bien quedaría fuera de, sí, porque ya el tutor socrático, ya lo vimos, ¿no? Ya lo trabajamos. Así es. Así es. No. Sí, no. Sí. No, usted, maestro. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Ok. Entonces, con esto, pues ya quedamos bien claros qué es lo que tenemos que entregar. Y nuevamente repito, fecha límite 15 de mayo para que su servidor tenga oportunidad de empezar a revisar proyectitos y sobre todo podamos mandar el listado a la unidad administrativa para que nos puedan empezar a emitir las constancias correspondientes al curso, ¿no? Entonces, pues de antemano les agradezco el tiempo dedicado a este curso y espero que haya sido en primera de su agrado y en segunda de su utilidad, ¿no? Yo creo que es la parte más importante. Y sí, maestra Blanca, adelante. Con respecto a eso, yo quería felicitarlo. Hace mucho que no me tocaba un curso tan práctico, tan interesante, tan bien logrado. Nos llenan de repente de cursos y que a veces no se pueden no los podemos llevar al aula. La verdad es que me encantó el curso.
bueno, ya me puse a jugar a más no poder con la aplicación, así que muchísimas gracias por haber compartido y muchas felicidades. Muchas gracias, maestra Blanca, muy amable por sus comentarios y el objetivo cuando yo diseñé el curso precisamente fue ese, ¿no? Que fuera algo que pudiéramos llevar al aula, ¿no? Maestro Margarito, adelante. Sí, profe, gracias por la oportunidad. Primeramente, felicitarlo, profe, creo que fue un curso muy dinámico. Pareciera que trabajar con IAS iba a ser muy complicado por la parte de las matemáticas, en este caso para mí, pero veo que con la forma como usted lo explicó y lo llevamos a la práctica, creo que tenemos una gran herramienta que tenemos primeramente que dominarla, y obviamente al alumno se le va a facilitar muchas cosas si se lo damos en la forma correspondiente para que ellos aprendan el razonamiento. Porque yo creo que si le piden los datos, pues lo va a resolver la IA, pero yo creo que esa no es la intención. La intención es que ellos razonen el porqué de las cosas, y creo que pues nos va a servir de mucho. Y felicidades, profe, porque nos dio un curso muy, muy dinámico y de mucho valor para nosotros. Gracias, profe. Muchas gracias, maestro. Y sí, les comentaba, digo, al final de cuentas, los cursos o la percepción que yo tengo de los cursos es esa, ¿no? Algo que realmente podamos llevar a la práctica, y sobre todo que sea o que esté diseñado para la realidad que nosotros vivimos como docentes, ¿no? Entonces, esa fue la intención, y vuelvo a repetir, espero que haya cumplido sus expectativas, y sobre todo que les sirva, ¿no? De aquí en adelante para poder aplicar todo este tipo de situaciones pedagógicas. Y pues bueno, ya si en algún momento me invitan a dar otro, yo con todo gusto lo doy, sin ningún problema, y siempre estamos en la mejor disposición de compartir, ¿no? De lo poco que podemos aportar a esta parte de la enseñanza, porque al final de cuentas de eso se trata, ¿no? De compartir todo este tipo de situaciones, y mediante esa dinámica nosotros podemos aprender muchísimo y podemos mejorar mucho la situación, tanto de enseñanza como de los alumnos también, ¿no? Entonces, les agradezco mucho el tiempo, y en su momento también les voy a mandar por ahí un link de una encuesta acerca del curso, sobre varios puntos que a mí me sirve precisamente para seguir mejorando este tipo de situaciones. Y entonces, pues nada más les pido ahí de favor que lo contesten. Igual el maestro Miguel me hizo favor de grabar la sesión, y en un momento ya cuando esté lista, como siempre nos hace el gran favor de compartirla ahí en el grupo. Y claro que sí, por ahí nos preguntaban, ¿no, maestra? Que si tenían por ahí algunas dudas en el chat, y que podían hacerlas por el chat, con todo gusto las atendemos, y ahí estamos en contacto, maestros. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde, y estamos en contacto. Esperamos ahí sus evidencias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, maestro. Un gran curso. Gracias, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestra.